buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra catequesis semanal de la pastoral social. Hoy toca el tema número 11, la pastoral social sobre los derechos humanos. Y bueno, pues primero, antes que nada, pues como siempre, ponernos en la presencia de Dios, que sea Él quien nos ilumine, que sea Él quien nos acompañe, que sea Él quien ilumine este momento especial de reflexión, de conocimiento, y que sea también nuestra luz en medio de las tinieblas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, porque en tu misericordia nos concedes llegar a este momento de la jornada, porque nos concedes llegar a este momento de la tarde. Te pedimos, Señor, que nos bendigas abundantemente, que disipes de nosotros las dos tinieblas que tenemos, la oscuridad, la tiniebla del pecado y de la ignorancia, Señor, que por la gracia de tu Espíritu Santo e iluminados por ti, crezcamos en sabiduría, en santidad, que comprendamos la sabiduría que procede de ti, fuente de todo bien. Gracias, Padre de bondad, por estos momentos que nos has regalado. Gracias, Señor, bendícenos, acompáñanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como les hice mención al principio, estamos en nuestra catequesis número 11, bueno, en nuestro tema número 11 y en nuestra catequesis semanal de la pastoral social. Y bueno, hoy toca la pastoral y los derechos humanos. Y antes de comenzar quisiera que citáramos el Evangelio de Marcos en su capítulo 2, versículos del 1 al 11. Si tienen su texto bíblico, bueno, esto puede ayudar un poquito de referencia. Y bueno, vamos a comenzar. Según San Marcos, entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tanto que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poderlo presentarlo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué están pensando así sus corazones? ¿Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues bien, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Para comenzar este tema de la pastoral y los derechos humanos, quisiera que tomáramos el texto de Marcos por tres cosas. Primero, la buena noticia. Segundo, la ayuda de los amigos. Tercero, la sanación integral de la persona. Este texto lo podemos dividir en más partes, sin duda, pero quisiera que solamente tuviéramos presente estos tres puntos, porque a partir de estos tres puntos también vamos a ver la riqueza de Dios, la generosidad de Dios hacia nosotros, y que sin duda integra a la persona ante la injusticia. Bien, primero, la buena noticia. Dice el texto, comienza diciendo que entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz que estaba en casa. Se golpearon tanto que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra, la buena noticia. Jesús sale de Cafarnaúm, regresa a Cafarnaúm, y entonces muchas personas
van corriendo a la casa porque Jesús está presente en la comunidad y bueno, es motivo de buena noticia. Ante la situación que estamos viviendo de esta enfermedad, esta pandemia, sin duda también las malas noticias corren. Y qué mejor que también saber que Jesús es nuestra buena noticia. Jesús es la noticia salvadora del hombre. Jesús es la noticia que impulsa, da ánimo a la vida del hombre. Entonces también en este primer momento quisiera que descubriéramos cómo esta buena noticia anima a las personas, que se golpearán, se chocarán entre ellos porque son muchos los que quieren verlo. Sin embargo, ante esta situación que está viviendo Jesús y que lo están escuchando, a la par sucede otra situación afuera. Unas personas que tienen un enfermo y que no pueden entrar por la aglomeración de las personas, que no pueden pasar porque es tanta la cantidad de gente que se les ve impedido el paso. Entonces ellos hacen lo posible por acercar a este hermano a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, suben al techo, dice el texto, y le vienen a traer un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentarlo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Entonces, fíjense cómo la noticia, que es buena, permite que también otras personas descubran que pueden ayudar a los hermanos, especialmente este hermano paralítico. Él está impedido pues por el movimiento, no puede desplazarse. Entonces, ayudado por estas personas, abren el techo, introducen al paralítico y bueno, se lo presentan a Jesús. A tenor de los derechos humanos que vamos a ver a continuación, bueno, también a nosotros nos toca ser levadura para los demás. En ocasiones también algunos de nosotros vamos a desconocer nuestros derechos y, ¿por qué no? También algunos de nosotros vamos a estar impedidos, vamos a estar en silencio. ¿Por qué? Porque ante una injusticia, ante un mal que vivimos, pues la persona se paraliza. Entonces también, ahora que vamos a tocar el tema de los derechos humanos, se necesita que incluso se nos hagan saber. ¿Para qué? Para poder pedir mi derecho, un derecho que es quitado por la injusticia. Este hombre pues merecía la salud y los hermanos, al verlo en esta situación triste y precaria, bueno, lo acercan a Jesús. Nosotros que también pues conocemos a personas que se ven azotadas por la injusticia, azotadas por el mal, también hacerles saber sus derechos, también hacerles saber que pueden levantar la voz y que necesitan reintegrarse a la sociedad. Entonces creo que este texto también es iluminador porque, repito, permite descubrir que también nosotros, agentes de pastoral, podemos ayudar al necesitado. Pero no solamente se queda en esta parte. Continúa el texto en que le presentan el paralítico a Jesús y bueno, vamos a ver que continúa en escena. Dice lo siguiente: viendo la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué están pensando así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Bien, este tercer punto que quisiera que descubriéramos es que Dios sana la integridad de la persona. Dios no solamente sana una parte, Dios no solamente sana la parte física. Es cierto que apremiaba la parte física, sin duda, por algo se lo están presentando, porque está enfermo, porque no se puede mover. Apremiaba que lo sanara físicamente. Pero el Señor no solamente se queda en lo superfluo, va a la raíz y toca el corazón del hombre. Hijo, tus pecados te son perdonados.
Esto es muy interesante porque la pregunta es sin duda muy complicada. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, levanta tu camilla, toma tu camilla, levántate y vete a tu casa, o tus pecados te son perdonados? Pareciera que es más fácil decir, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pareciera que es más fácil, ¿por qué? Porque Jesús como que lo puede todo, es Dios, al final lo puede todo. Sin embargo, en el tiempo actual, ¿quién puede perdonar nuestros pecados? Nosotros no nos podemos quitar nuestro pecado. Nosotros, conociendo nuestra debilidad, conociendo nuestra situación de pecado, nosotros no nos los podemos quitar. Nosotros no podemos decirle a nuestra esposa, a nuestro esposo, quítame el pecado. Nosotros no, ni haciendo muchos sacrificios, podemos quitarnos el pecado. Entonces, necesitamos de alguien que sí ha vencido el pecado. Necesitamos de Dios. La enfermedad, bueno, hoy tenemos muchas situaciones con las que pueden ayudar nuestra enfermedad. Sí, hay enfermedades que nos dejan imposibilitados, yo no lo voy a negar. Sin embargo, la ciencia ha avanzado de tal manera que pues muchas enfermedades que antes eran crónicas, bueno, ahora ya no lo son. Y entonces, considerar que es más fácil otorgar la salud y es más difícil perdonar el pecado. Incluso es más difícil reconocerlo. Pero bueno, no quisiera que nos quedáramos en este punto. Eso no es como que ahorita lo que apremia. Más bien, lo que apremia es la integridad de la persona. Jesús no solamente rescata una parte, no solamente rescata la parte exterior, no solamente rescata la parte física. Jesús rescata la integridad de la persona, cuerpo y alma. Hijo, tus pecados te son perdonados. Necesitaba la sanación de raíz. Y claro, te entrego la salud. Y ahora que vamos a tocar este tema de los derechos humanos, cabría destacar que es cierto que vivimos modelos de injusticia o situaciones de mal, estructuras de pecado que hieren la vida del hombre. Sí, tenemos que reconocerlo y tenemos que aceptarlo. Y a estas personas también necesitan ser sanadas, claro, tienen que ser sanadas desde la raíz. Y por eso también vale la pena hacerles ver sus derechos, porque a veces ante el desconocimiento de los mismos se aprovechan de esta situación y entonces no son rescatados de integridad, no son rescatados desde la raíz. Mucho hemos dicho, perdona a tu enemigo, pero no hemos hecho también por hacer justicia. Entonces también, ahora que vamos a tocar el tema de los derechos humanos, es una llamada también a hacer justicia, especialmente por el que sufre y el que desconoce sus derechos. Por eso quiero introducir este texto, porque el primero en rescatar la dignidad integral y completa de la persona es Dios. Dios es el primero en rescatar la dignidad. Dios es el primero en rescatar la persona azotada por el mal. Entonces creo que este texto que acabamos de meditar nos da tres luces. Primero, Jesús es nuestra buena noticia. Ante una situación, especialmente esta pandemia que vivimos, ante esta situación precaria que estamos sufriendo, sin duda necesitamos una buena noticia, claro, y Dios es nuestra buena noticia. Segundo, también nosotros, agentes de pastoral, podemos hacer algo por él, hermano. Podemos hacer algo por el otro. Como lo hicieron estas 4 personas que cargaron al paralítico, lo introdujeron, abrieron el techo, lo introdujeron en la casa y se lo presentaron a Jesús. Sí, posiblemente, hermanos, hay que se han perdido la voz, que se han callado ante la injusticia y que necesitamos recuperar de su dignidad. Tercero, rescatar la integridad de la persona. No basta decir, bueno, pues échale ganas, ya viviste esto malo, bueno, pues ánimo, que Dios te bendiga y ya. También tenemos que hacer valer sus derechos. Entonces creo que esto nos pudiera ayudar para descubrir que Dios es el primero en tocar la realidad y rescatar la dignidad integral de la persona. Y bueno, ahora sí quisiera que meditáramos un poquito sobre la pastoral y los derechos humanos. Recuerden que el tema pasado fue el discernimiento de la realidad. Primero hay que descubrir las esferas de pecado que nos circundan, las esferas de gracia también, no todo es malo. Y bueno, ante este discernimiento de la realidad, ahora vendrá la pastoral de los derechos humanos.
cómo hacer presente, cómo hacer la promoción humana a nuestros hermanos. Y bueno, ante esta pastoral de los derechos humanos, claro que hay que hacer una promoción de los derechos y es una exigencia del Evangelio como la acabamos de ver. Jesús rescata la integridad de la persona. Y bueno, podríamos preguntarnos en este primer momento, sí, estamos hablando de derechos humanos, ¿y qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son prerrogativas sustentadas en la dignidad de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Entonces, los derechos humanos ayudan al desarrollo integral del individuo. Y estos mismos derechos no distinguen de sexo, origen, etnia, color, religión o cualquier otra condición. Los derechos tocan la realidad de la persona y, como le decía hace un momento, es para que ella tenga un desarrollo integral. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son inalienables, irrenunciables y permanentes. Pertenecen como tal a la persona, gozan de esta oportunidad, pues como les decía hace un momento, de poderse desarrollar. Y aunque puedan mutar algunos, porque aquí dice permanentes, aunque puedan cambiar, sin embargo todo tiene que ir en pro de la persona, todo tiene que ir en pro de un perfecto desarrollo de la persona. Pero cabe destacar que en la realidad no son reconocidos. Hay una gran violación de los derechos o en su defecto hay mucha omisión. Estamos viviendo muchas olas de injusticia que nos permea. A veces ya lo mejor ya ni siquiera es defendernos, a lo mejor es callarnos. Hemos sufrido un asalto, es un ejemplo, y entonces ya ante esta situación de que ya es como costumbre que nos asalten, bueno, pues lo mejor es ya callarnos, porque al final nadie hace justicia, al final es tardado, al final es mucho papeleo y bueno, nadie me va a restituir lo mío. Entonces, más que la falta de reconocimiento, en muchas ocasiones son omitidos. O como les decía hace un momento, también puede haber violación de los mismos. ¿Quiénes son las personas que sufren más esta omisión o violación de derechos? Bueno, entre ellos están los migrantes, la trata de niños, mujeres, especialmente por la salud que estamos viviendo actualmente, y la discriminación. Estas son las esferas que más se ven afectadas por la omisión, como les decía, o la falta de reconocimiento de los derechos humanos. Y bueno, ante este desconocimiento, esta realidad que sin duda alguna afecta a las personas, la pregunta es, ¿y qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como comunidad para hacer promoción de los derechos humanos? Bueno, sepan que la iglesia promueve la dignidad de la persona. Muchas veces pensamos que la iglesia solamente se queda como en la parte espiritual. Claro, eso es lo que atañe propiamente a la iglesia, la salvación de las almas. Y también la salvación de las almas implica tocar la realidad de las personas. ¿Para qué? Para que se sanen integralmente. Y bueno, pues la tarea de la iglesia es una formación digna, una defensa y la creación de organismos que favorezcan el conocimiento de los derechos humanos, porque como les decía hace un momento, muchos de nosotros les desconocemos, muchos de nosotros pues también no estamos muy empapados. Es fácil que se violen estos derechos o que se omitan. Entonces, como tarea de la iglesia, pues está en la formación, defensa y creación de organismos que favorezcan el conocimiento de los mismos. Y fíjense, ante esta situación, ante la falta de justicia, también viene el reconocimiento y el desconocimiento de los derechos, va creciendo la venganza. Como les decía hace un momento, estamos tan acostumbrados al mal, o estamos acostumbrados tanto al pecado, que entonces, bueno, ya sé que me van a robar mi celular y entonces tengo que llevar el viejito y bueno, y ante la falta de justicia crece el sentimiento de venganza. Y es así como encontramos también la justicia por propia mano. ¿Por qué? Porque ante a la situación de que vemos que la autoridad no somete al mal, la autoridad no hace justicia,
pues entonces alguien tendrá que hacer justicia, y esos que tendrán que hacer justicia somos nosotros. Fíjense cómo una situación nos lleva a otra, como una situación de pecado va haciendo que el mismo pecado vaya creciendo. Ya no solamente se quedó en el asalto, ya no solamente se quedó en el robo del celular, digo, es un objeto, es solamente un ejemplo, pero podemos ponerlo en varios casos, sino ante la voz que se pierde, ante la injusticia que se calla, también va creciendo el sentimiento de venganza. Y entonces, en un momento apropiado, cuando nosotros vemos la oportunidad, ya no de hacer justicia, sino de hacer justicia a nuestra propia mano, es decir, vengarnos, incluso excedemos esta parte de justicia retributiva. Ya no está la reposición del mal perdido, del bien perdido, perdón, sino incluso en esta búsqueda de justicia por propia mano, yo sigo haciendo más mal. Entonces no acabamos con el mal, estamos haciéndolo crecer. Qué importante, por lo tanto, es hacer valer los derechos. Qué importante es hacer valer la dignidad de la persona. ¿Para qué? Para que se haga justicia, y a mayor justicia, menos sed de venganza. Continuamos. Como les decía hace un momento, citando el texto de Marcos, Jesús otorga la dignidad a la persona. Restituye la naturaleza herida por el pecado y la injusticia. Esta persona, sepan que el paralítico que acabamos de ver, sí se ve de manifiesto tal vez la injusticia. En los tiempos de Jesús, uno de los aspectos en los que se ve el pecado o se ve la enfermedad, uno de los aspectos por los cuales se ve enferma la persona es por su situación de pecado. Y como entonces estás enfermo y eres pecado, eres excluido. Hay que sacarte de la comunidad. ¿Por qué? Porque entonces me puedes enfermar a mí, puedes hacer que yo me vuelva pecador y entonces me vuelves impuro y me alejas de Dios. Fíjense cómo una situación de enfermedad se puede volver hasta una injusticia. Una persona necesita ser restituida. Cosas que hoy ya no pasan porque ya todos somos buenos. Cosas que tristemente seguimos viendo palpables. Personas que no tienen derecho y no tienen acceso a ciertos necesidades de salud, personas que carecen de alimento, personas que carecen de empleo, por el simple hecho de desconocer sus derechos o porque muchas veces las esferas de injusticia y de pecado se los han arrebatado. Entonces, también es una llamada, repito, a descubrir que Jesús otorga la dignidad de la persona. El buscar la integridad, el buscar el bien de la persona no es pecado, no es algo malo. Por el contrario, es un bien que dignifica al ser de la persona. Y Jesús ha sido el primero en hacerlo. A lo largo de la historia de la iglesia más reciente, de una manera un poquito más reciente, lo podemos palpar, pues también la doctrina de la iglesia se ha volcado a ver a las personas heridas por estas esferas de injusticia, de pecado, y también la iglesia ha hecho promoción de los derechos humanos. Al respecto tenemos sin duda alguna a León XIII en 1891 con el documento Rerum Novarum, en el cual defendió los derechos sociales, humanos y económicos de las personas. También tenemos a Pío XII, que dio dos mensajes de Navidad en 1942-1944, y bueno, a partir de la radio dio mensajes de los derechos humanos. Quisiera citar al menos 5, que uno es la dignidad de la persona, 2, la defensa de la unidad social y particularmente el de la familia. La familia como primera sociedad doméstica, como primera esfera de la sociedad. Tercero, la dignidad del trabajo. Todos tenemos derecho a un trabajo digno y también bien remunerado. 4, la reintegración del orden jurídico para que aparezca la paz. Y 5, la concepción del Estado según el espíritu cristiano, fundado sobre disciplinas razonables. Entonces, bueno, también Pío XII, fíjense, en un hermoso tiempo de Navidad, nos regala estos mensajes de los derechos humanos. También tenemos a San Juan XXIII con su documento Pacem in Terris, emanado en 1963, que aquí nos va a hablar del derecho a la vida, también nos va a hablar sobre la vida digna, los valores culturales también
que muchas veces nos hacen falta, la enseñanza a honrar a Dios. Aquí también le da un sentido teológico a los derechos humanos. Y también, bueno, muy recientemente, San Juan Pablo II, en 1987, ya ni tan reciente, con el documento Solicitudo Rei Socialis, que bueno, ahí lo que busca es la preocupación social de la Iglesia y también el desarrollo integral de la persona. Entonces, si descubrimos un poquito, pues bueno, a lo largo de la historia también los mismos papas, nuestros sumos pontífices, pues han visto la dignidad herida de la persona, y sin duda alguna la Iglesia no puede callar, porque el ser humano, sí, ser humano espiritual, se desarrolla en una sociedad herida por el pecado, en una sociedad herida por la injusticia, la cual también se tiene que sanar. La Iglesia busca restaurar el tejido social. Y bueno, esto también nos debe de abrir ciertas luces como Iglesia, ¿no? Porque sí, podremos decir, bueno, los sumos pontífices han hecho esos bonitos escritos, bendito sea Dios, pero como Iglesia, ¿qué podemos hacer? Entonces se nos pueden presentar ciertos campos de acción. ¿Para qué? Para brindar herramientas que favorezcan a las personas. ¿Cómo vamos a crear estos campos de acción? Como le he dicho, brindar herramientas a las personas para que ellos comiencen su proceso de justicia. Nosotros como Iglesia tenemos que hacerles saber sus derechos. Nosotros tenemos que crear organismos tal vez que favorezcan el conocimiento de los derechos. Ante una injusticia viene algo que se llama el perder la voz. El perder la voz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ante una injusticia que hemos vivido, robo, discriminación, violación, no lo sé. Ante una injusticia que vivimos, la víctima guarda silencio, se calla. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que no se haga justicia, tiene miedo a que después este mal crezca, este mal termine. Entonces, muchas veces la víctima prefiere guardar silencio, pierde la voz. Ante una injusticia se calla. Y como les decía hace un momento, cuando la víctima guarda silencio, entonces este mal puede crecer. Y no solamente puede crecer, puede hacerse peor. Y no trae nada favorable. La Iglesia como tal no va a ir a hacer la denuncia de esta víctima de la persona, pero lo que sí va a hacer es hacerle valer sus derechos. Ten conocimiento de tus derechos y entonces habla, no lo calles. Recupera la voz perdida, recupera la dignidad perdida. Y lo que la Iglesia es animar a la persona, restaurar, sanar a la persona, y una vez que la persona esté sanada, bueno, la persona haga valer sus derechos, recupere la voz perdida. Eso es a lo que trato eso es lo que trato de decir en este proceso de brindar herramientas para que ellos, la persona que ha perdido la voz, ahora, una vez sanada, pueda hacer valer sus derechos. También crear organismos que le hagan conocer los mismos. Porque, bueno, no solamente es ve y, bueno, pues haz tu denuncia, sino a partir de los derechos que tú sabes que tienes, que son inalienables, inherentes, permanentes, bueno, pues a partir del conocimiento que tienes, también tengas más herramientas para poderte defender, para poder hacer valer tu voz. También que se puedan respetar y defender, como les decía, pues sus derechos. No solamente entonces hablamos aquí, en este punto, de una justicia restaurativa. Me lo quitaste, restáuramelo. Lo perdiste, reponlo. No solamente se habla de una justicia restaurativa, sino va más allá. Se trata de recuperar la dignidad de la persona que ha sufrido. No solo se queda en el acto punitivo, en el castigo, sino también entra en la esfera de la reconciliación. ¿Por qué? Porque ante una situación, repito, de injusticia, de pecado, pues sí, nosotros muchas veces nos conformamos con el acto punitivo. La persona que me ha hecho el mal merece un castigo, claro, pero nosotros no solamente nos quedamos en la esfera del acto punitivo, porque nosotros no solamente somos una organización, no solo somos una organización,
nosotros somos cristianos, tiene que trascender esta justicia, tiene que trascender al grado del perdón, que nosotros podamos sanar nuestro corazón. Y la persona que hizo el mal, sí, reponer el mal, pero que esta persona también se pueda reintegrar a la sociedad, pueda después ser una persona de bien. Y entonces en un acto de justicia, en un acto de misericordia, no solamente reponer lo que ha perdido, restaurar a la persona en su integridad, restaurar a la persona en todo su ser. Entonces el acto meramente social, elevado por la gracia divina, se vuelve un acto de misericordia, de perdón. Y entonces la sociedad, la comunidad crece. Y bueno, también aquí se nos llama a recuperar la memoria histórica. La memoria histórica. ¿Qué es la memoria histórica? Bueno, esto es muy interesante porque la memoria histórica ayuda a entender todo el hecho y recuperar espacios perdidos. Tenemos hoy comunidades que al verse azotados por violencia los utilizan para vender droga. Hoy los espacios de recreación son utilizados para hacer el mal. O simplemente el hecho de que mataron a alguien, le arrancaron la vida por un robo, un asalto, entonces ese espacio se vuelve oscuro, negro. El hecho de recuperar la memoria histórica no solamente es la documentación del hecho. Sí, hay que ver el hecho en panorama, sí. También es recuperar el espacio, recuperar las zonas que hemos perdido a causa de la injusticia. Entonces, cuando nosotros defendemos los derechos humanos, cuando nosotros se los hacemos valer y se los hacemos saber a la persona, también podemos recuperar espacios de pecado. No solamente se transforma una persona, se puede transformar toda una estructura, se puede transformar toda una comunidad. Y repito, es una llamada como iglesia a crear organismos, acciones justas que favorezcan estos espacios para que las personas puedan hacer valer sus derechos, para que las personas que han perdido la voz puedan hablar y así recuperar los espacios, su dignidad perdida. Y más aún, elevarnos este espacio, sí, de tejido social a un estado de gracia, en donde podamos restaurar a la víctima y al victimario, en donde podamos restaurar a la sociedad, podamos restaurar a la comunidad. Entonces, repito, si hemos descubierto un poquito este tema, pues a lo largo de la historia de la iglesia, pues se ha buscado otorgar a las personas y hacerles saber sus derechos, Y es una llamada a nosotros como iglesia seguir creando organismos, fuentes que favorezcan al bien de los hermanos, que favorezcan al bien de aquellos que han perdido la voz, de aquellos que ante la injusticia se han callado y que puedan, repito, pues recuperar lo que han perdido. Pues bien, les queremos agradecer el hecho. Son temas muy sencillos, sin embargo, con un contenido muy rico que favorecen para el bien de nuestra sociedad, para el bien de nuestra comunidad cristiana, y que también pues sea el compromiso, repito, de seguir justas para el bien de nuestros hermanos. Les queremos agradecer el que nos hayan permitido entrar a sus hogares una vez más, el que nos hayan permitido acompañarles y brindar luces, ¿para qué? Para seguir creciendo como comunidad, para seguir creciendo como sociedad. Les agradecemos, repito, este momento que nos han acompañado. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre,